Coronavirus. Entonces van a escuchar de todo, que el agua con sal y limón, que el bicarbonato, que el dióxido de cloro. Muchas de esas cosas no tienen absolutamente nada de evidencia y o son tóxicas. Dentro de los medicamentos tenemos un problema. Uno, que pueden ser tóxicos. Dos, que hay muy poquita evidencia. Entonces, cosas a tener como en cuenta. Lo primero, no hay nada de medicamentos que sirva o que esté demostrado que sirva como profilaxis para que no haya la infección. Nada, cero. Es que yo escuché que Trump estaba tomando cloroquina. Se va a intoxicar. Problema de él porque eso no sirve así. Entonces, primer punto. Segundo punto, se recomienda más usar medicamentos cuando es una infección moderada, cuando es una infección que implica un riesgo a futuro. Si ese paciente tiene síntomas leves, no tiene condiciones como que indiquen que se pueda complicar, ni tiene manifestaciones, por ejemplo, como la anosmia, que eso implica que puede progresar la enfermedad más, no se les da medicamento en este momento. ¿Por qué? No hay tantos estudios y los estudios que hay son con poquitos pacientes. Entonces, que a mí me dio rinorrea y me dio como fiebre y yo creo que es coronavirus y no tengo nada más, yo me voy a poner a tomar ivermectina, cloroquina, citromicina, remdesivir, lopinavir, indinavir. No. Entonces son pacientes que tengan riesgo, el uso es muy discutido. Manifestaciones como para uno parar el ojo, estar pendiente o pilas, que le dicen a usted que la infección por coronavirus le puede progresar o aumentar la complejidad. Que el paciente tenga debilidad o fatiga marcada, que tenga fiebre alta, que tenga anosmia. Entonces, si usted ve eso, ahí sí tiene que estar pendiente porque la enfermedad puede progresar. ¿Va a terminar en OSI? No necesariamente, simplemente eso indica que hay como entre comillas una mayor intensidad, entre comillas, con la parte de la fisiopatología de la infección, y eso implica que puede aumentar, que puede progresar la enfermedad. Pero no es pues que porque le dio fatigas va a terminar en UCI 15-20 días, no. Entonces tampoco aplica así. ¿Quiénes tienen más riesgo? ¿En quiénes hay que estar más pendientes? Estos son los que supuestamente van a recibir primero la vacuna. Pacientes con enfermedad cardiovascular, falla cardíaca, síndrome coronario, arritmias, valvulopatía. Pacientes con EPOC, pacientes con diabetes, pacientes con obesidad. También más riesgo, pero un poquito más abajo, pero también tienen mucho riesgo. Los ancianos, especialmente los mayores de 70 años, los pacientes con falla renal y los pacientes inmunosuprimidos o con enfermedad hepática. Pero los principales son EPOC, enfermedad cardiovascular, diabetes, obesidad. Los otros grupos también tienen riesgo, pero es un poquitico menos, casi despreciable, es un poquitico menos comparados con los que mencioné primero. El tratamiento que hay en la actualidad, al menos lo que está postulado, lo que está en estudios, uno tiene que ver con la parte del virus que no entre a las células o que no haga una diseminación, que no salga de la célula que invadió para donde se alojó por invadir otras. Pero más importante que con la parte de la replicación viral
Estos tratamientos tienen que ver es con modular la respuesta inmune. Al modular la respuesta inmune, al disminuir la producción de citoquinas, al disminuir la respuesta a factor de necrosis tumoral, al modificar la producción de interferón y otras cosas, un montón, se reduce el daño en el pulmón y eso ayuda a mejorar los pacientes. Acá en esta infección no está solamente el virus que se replica y que invade células, sino que se ha visto que en muchos pacientes, que en algunos pacientes, la respuesta inmune lleva a una cascada inflamatoria marcada y eso lleva a un daño en el pulmón, a un síndrome de dificultad respiratoria agudo, a que el paciente termine en UCI y se muera. Entonces tiene que ver mucho también con esa cascada inflamatoria. Entonces medicamentos como la acitromicina, el tocilizumab y similares actúan más en la parte de la cascada del sistema inmune para reducir la inflamación. Entonces tienen que ver más con eso. Tenemos entonces la hidroxicloroquina. Se prefiere a la cloroquina, la hidroxicloroquina. Con el hidroxi se absorbe más y da un poquito menos de efectos adversos. El remdesivir, que es un antiviral que se utiliza en otras infecciones como ébola. El lopinavir indinavir, que se utiliza en VIH. El tocilizumab, que es un medicamento inmunosupresor. Y no los puse ahí, pero también están la acitromicina y la ivermectina. ¿Cuál es el problema entonces? 1. Faltan estudios. 2. Resultados contradictorios. 3. Se han mostrado algunos que bajan la mortalidad, bajan los días de duración de síntomas y bajan los días de estancia en UCI, pero a costa de efectos adversos. Y en otros estudios no muestran lo mismo. Hay estudios que van desde por ahí 50, 53 pacientes hasta estudios de 500 y pico de pacientes. Que sean pues estudios aleatorizados. Es diferente, por ejemplo, lo que hicieron en China, que cogieron 10.000 casos, pero ya los tenían. E hicieron un estudio retrospectivo de le dieron esto, se murió, no se murió. Eso es diferente. Entonces la evidencia más importante es con estudios aleatorizados. De esos no hay tantos y hay resultados contradictorios. Por eso estaban diciendo ayer en las noticias que para el estudio de ivermectina en Cali, ellos querían 500 y pico de pacientes y solamente se han anotado al estudio como 50. Entonces miren que eso no es como tan fácil de establecer. Si hay entonces alguna duda, alguna inquietud, me envían un correo o me escriben al Teams.